¿Están todos, no? Ahora. Hola, buen día. ¿Están todos conectados? Hola, buen día. Buen día. Disculpen, pero la conexión siempre anda. Buen día. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, no sé por qué. Bueno, Jorgelina, ¿me estás escuchando? Sí, sí, Bueno, ¿empezás vos? empezás vos, dale. Bueno, sí, por la hora, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Matt. Acá en la cátedra me invitan a dar este tema todos los años, gracias a que Jorgelina me ayudó en su momento, que di la tesis en políticas públicas de derecho de pueblos originarios sobre el tema de territorio. Eh, y algunos temas ustedes ya los vienen trabajando y todo, pero hay temas que ya conocen. Por eso, cuando algún día hagan una tesis, también se pone a veces las palabras claves que vamos a ir analizando durante toda esta clase. Uno son los temas de pueblos originarios o indígenas, el territorio que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas, los tratados internacionales de la OIT, la Constitución del 94, leyes nacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Americana de Derechos Humanos. Eh, bueno, cuando empecé a investigar el tema que iba a tratar, me interesó porque yo estaba justo trabajando en desarrollo social, que en ese momento estaba el INAI, y se estaba empezando a hacer el relevamiento territorial de los pueblos indígenas. Y me interesó el tema. Pero ahí no era solamente la ley nacional, que en ese momento la vamos a ver, que impulsaba el relevamiento territorial de los pueblos indígenas, sino que ir a ver de dónde eran los orígenes que la Argentina tomaba el tema del relevamiento territorial, ya sea en la ley del 2006 como en la Constitución del 94, que empieza a hablarse de territorio comunitario indígena. Entonces, había que las fuentes del derecho nacional, las fuentes internacionales eran de la OIT y de la ONU. Pero primero de la OIT en el 1952 es cuando la primera vez que en un tratado internacional se cita y se empieza a hablar en el tema de pueblos indígenas. Recién en la comisión anterior le preguntaban si saben qué es la OIT. La Organización Internacional del Trabajo. Internacional. Muy bien. Pero fíjense que ya lo estudiaron, la Organización Internacional del Trabajo empieza como organización antes de que se creen las Naciones Unidas y sin embargo ahora es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. ¿Y por qué a ustedes les parece que ya sea en el convenio de el 52 como el del 89, que es el que yo considero que es el cambio de paradigma sobre el tema territorial, se habla de pueblos indígenas y es la Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué les parece? ¿Qué pasaba con los pueblos indígenas? Yo creo que con Jorgelina lo ven en algunos momentos, algún caso. ¿Qué pasaba en América con los pueblos indígenas? ¿Los usaban para qué? Para el trabajo, Para el trabajo trabajo, pero forzoso. y Eran explotó de desplazados. recolección de algodón, de café.
¿no? Entonces empiezan esos organismos internacionales a regular y a tratar el tema de los pueblos indígenas. Antes de llegar a la del 89, que es el cambio de paradigma, en el 77 hay una conferencia internacional de ONG donde empiezan a citar y a dejarlos participar como sujetos de derechos a los pueblos indígenas. Otro hecho importante porque es anterior a que la Organización de Derechos Humanos de la ONU los reconociera. ¿Y por qué es importante? Y yo considero que la bisagra del cambio del 89, la de la OIT del 69, es porque es la primera que empieza a hablar de dos temas importantes que después vamos a ver en toda la normativa argentina. El derecho colectivo de tierras, es decir, la propiedad comunitaria, el respeto a la diversidad étnica y cultural, y también habla de la consulta previa en los lugares donde están asentados los pueblos originarios. Recién, fíjense cómo van pasando los tiempos, recién en el 2007 está la Declaración de Pueblos Indígenas en la ONU. No obstante, se venía trabajando, es decir, pero sobre distintas mesas de trabajo, pero recién en el 2007 se hace la declaración. Donde ustedes ven, originalmente, aunque después hubo adhesiones, países grandes como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos votaron en contra, y eso que tienen bastante población indígena, pero estos temas que vamos a ver están mucho relacionados con temas ambientales, por eso la votación en contra. Esta Declaración Universal de Naciones Unidas no fue novedosa, porque lo que les venía diciendo ya venía reconociéndose en foros anteriores, no es vinculante para los miembros y tampoco fue innovadora. Bueno, estas líneas internacionales, que es las fuentes del derecho que recepciona la normativa argentina, lo tenemos ahí. Ahora vamos a ver un poquito cómo fue en esta línea histórica de tiempo el trato a los pueblos indígenas en distintas etapas en la República Argentina. Primero tenemos, del 1880 al 1945, decimos que había temas entre guerra, tenemos la conquista del desierto, los malones, otros momentos de paz, la inclusión, el tema de la conversión que tenían que a toda la cultura occidental, vivir en reservas, como podía ser en la época de los jesuitas en Misiones. Es decir, hubo distintas políticas relacionadas a los lugares donde estaban incluidos los pueblos indígenas. Recién en el 45, al 85, que la Argentina se adhiere a la OIT del 107, se empieza a desarrollar el concepto de poblaciones indígenas como tal, hasta se reconoce el Día del Indígena. Y hay una concepción, pero siempre tutelar, como de protección, como que la cultura occidental sobre la cultura indígena. Por eso es importante la evolución y el cambio de paradigma del reconocimiento también de las culturas de los pueblos tanto tiempo avasallados. El tema de territorio viene, fíjense, esa foto, que se llamó el Malón de Paz, es del 46. Es cuando vienen a reclamar comunidades collas a Buenos Aires sobre territorios de Jujuy, reclamando sobre sus territorios comunitarios ya en aquella época. Después, una tercera etapa del 85 al 94. ¿Por qué del 85 al 94? Porque en el 85 se dicta la ley de 23.302. Fíjense que es cuando empezó la democracia ininterrumpida hasta ahora. ¿En qué año? ¿En qué año? En el 83. Es decir, que era, fíjense, en el 85 hacía poquito. Entonces, esta es una política de un cambio también sustancial en ese momento. La ley de que no solamente crea el INAI, sino
hay políticas sociales, reconocimiento de territorios, una ley amplia de reconocimiento de los pueblos indígenas. Es también clave y bisagra dentro de la política nacional con relación a los pueblos indígenas, incluso la educación bilingüe en ese momento en la ley 23.302. Pero recién en el 94 se incorpora la reforma constitucional. Si uno mira las constituciones de otros países y vemos que en el 89 fue el convenio de la OIT, fíjense que no hacía mucho tiempo, es decir, incluso en las constituciones provinciales que se fueron reformando, empiezan las que tienen pueblos indígenas, casi todas, a introducir la reforma de reconocimiento sobre los pueblos indígenas en sus provincias. Y en los países limítrofes de pueblos indígenas, que tienen pueblos indígenas. Ahora bien, si nosotros vemos la Constitución del 94 y les digo que se incorpora en el artículo 75, inciso 17, y dice, está copiado textualmente, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión de propiedad comunitaria en las tierras que tradicionalmente ocupan, regular las entregas en otras aptas suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten, las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Bueno, muchos conceptos, muchos, pero antes de ver y analizar un poquito estos conceptos, tenemos que ver dónde está reconocido, por ejemplo, el derecho de propiedad privada en la Constitución Nacional. ¿En qué parte? ¿Cuántas partes tiene la Constitución Nacional? Hola, 2 puede ser. ¿cuáles son? Orgánica o algo parecido. Y la otra no me acuerdo el nombre. Dogmática. Dogmática. En la comisión anterior me decían 3 porque está el preámbulo que es como la introducción, pero bueno, la dogmática, ¿dónde está justamente el reconocimiento del derecho a la propiedad privada? ¿En la dogmática o la orgánica? ¿A qué les parece a ustedes? ¿Orgánica viene de qué? ¿Y dogmática? ¿Dónde está? Si yo reconozco el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión. ¿Dónde está? ¿En la dogmática o en la orgánica? Bueno, en la dogmática. Es decir, todos los derechos que decimos que son inviolables, que todos tienen derecho a la defensa, todos esos artículos, los primeros, están dentro de la dogmática. ¿Por qué insisto en esto? Para que veamos dónde está este artículo. No está en la dogmática, está en la orgánica. El artículo 75 es una de las atribuciones que le da al Congreso de la Nación para legislar sobre estos temas. Aunque la justicia en la práctica lo reconoce como derechos. ¿Pero por qué está acá? Por eso hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque justamente cuando se reforma la Constitución, ¿de qué año era la Constitución anterior? La que organizó el Estado argentino, porque eso también es importante para ver las etapas. ¿De qué año? ¿1008? ¿Cuándo nació la Argentina como Estado argentino? A ver, volvemos como les preguntaba. ¿Cuándo fue la independencia de Argentina? ¿En qué año? ¿Cuándo festejamos la independencia? ¿Qué feriado? 9 de julio. 9 de julio. Bien. ¿Qué año? 1816. La primera constitución fue la de 1853. Muy bien. Es decir, del 16 que nos independizamos de España hasta el 53
estuvimos diciendo unitarios, federales, todos internas, hasta que en Paraná se dicta la Constitución del 53 y se organiza en un Estado federal. Por eso está la parte dogmática y la parte orgánica, donde está cómo será la organización del Estado, la nación, las provincias, el poder legislativo, el poder judicial. Y este artículo está en la orgánica. Ahora bien, veamos un poquitito, que está dentro de las facultades del Congreso, dice, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto de su identidad de derecho a una educación bilingüe e intercultural, que lo decíamos que en la ley 23.302 lo tenía también eso. Pero acá está a nivel constitucional. Y les digo que la práctica, por más que está en ese lugar, por eso lo marco, se considera como un derecho dogmático, ¿no? Aunque no está dentro de los artículos de la parte dogmática. Y reconocer la personería jurídica también es importante, porque ahora vamos a ver después un caso en la Argentina, donde en realidad, si vos no en una época, si vos no reconocías la personería jurídica, no podías ir a accionar como grupo a una acción judicial. Entonces, que ahora sí la Constitución Nacional está reconocido el derecho colectivo, pero antes no. Entonces, era importante también el reconocimiento de las personas jurídicas de las comunidades, no de los pueblos. El pueblo es una cosa, el pueblo mapuche, el pueblo coya, el pueblo tonocoté, el pueblo chorote, son diferentes. El huichi, no, el huichi, el guaraní, el coya, son pueblos que tienen la misma lengua, la misma cultura, la misma forma de religión. No es lo mismo que las comunidades forman parte de ese pueblo. Entonces, de hecho, mapuches hay en Chubut, en Neuquén, en Río Negro, en la provincia de Buenos Aires cerca de 9 de julio, es decir, todos tienen una cultura mapuche, una lengua mapuche, pero territorialmente puede estar en distintos lugares. Acá lo importante que sí empieza a marcar el tema, que sí lo decía el tratado de la OIT, era de la posesión y la propiedad comunitaria de tierras, que nos diferenciamos del artículo de la Constitución, el que habla de derecho de propiedad privada, que no es comunitario, entonces es un concepto diferente que se introduce en este momento. Y dice que, bueno, que si no están que lo decía también la ley 23.302, de entregar, si vos, por X motivo, ¿no? ¿Qué pasa? No por ejemplo, hay un caso famoso en Formosa, donde la propia comunidad, y después tuvieron un juicio, vino a reclamar en la primavera, en la colonia de la primavera, hicieron un intercambio con el gobierno de Formosa de unas tierras para una universidad y después reclamaron que no eran las mismas. Bueno, entonces, pero si no es que puedan seguir viviendo las mismas costumbres y respetar las costumbres culturales del pueblo. Todo para respetar sus derechos humanos como comunidad indígena. Esas tierras, que también es importante, lo vamos a ver ahora, es porque dice la Constitución, y hay temas doctrinarios de los cuales no se pudo poner un artículo, que lo vamos a ver también dentro del nuevo Código Civil y Comercial del 2015, porque la Constitución decía que eran son enajenables, es decir, que no se pueden vender, transmisibles, no pueden ser transmisibles, susceptibles, es decir, no los puedes vender, transmitírselo, ni gravámenes, es decir, que no puedo hipotecarlo, por ejemplo, ni tampoco puede ser embargados. Entonces la doctrina en ese momento, decían unos que había una corriente que lo consideraba y estaba redactado de esa forma el derecho en el nuevo Código Civil y Comercial 2015 como un nuevo derecho real, y otros que decían que no, que decían que eran no era derecho privado, sino público, porque justamente estas tierras son enajenables, inembargables, intransmisibles. Más lo que opinaban los pueblos indígenas con respecto a esas tierras. Entonces, esa parte no se legisló.
Después decía que esto también es una contradicción dentro de la misma Constitución, porque dice que aseguraba la participación de los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales. Y la misma Constitución, en la reforma, en la parte de las provincias, le reconoce a las provincias el derecho a los recursos naturales de su territorio. Ahí hay un conflicto que puede pasar en lugares donde hay petróleo, donde hay recursos naturales, donde hay bosques, donde hay minas, donde hay todo donde puede haber conflicto, ahí están los dos derechos relacionándose. Y las provincias pueden ejercer concurrentemente todas estas atribuciones. Esto dice la Constitución. Tal es así que hay un conflicto, eso lo resolvió la Corte con respecto a las personerías jurídicas, porque dentro de la ley del INAI estaba el registro de comunidades indígenas. Entonces las reconocía, les daba la personería, hasta que Neuquén hizo una demanda contra el INAI y la Corte Nacional les dijo que tienen que darle participación para poder reconocer una comunidad indígena a la provincia donde está asentada. Esto llevó a que cada vez que tienen que participar, incluso fallos también posteriores con respecto al reconocimiento de las tierras en Mendoza, donde no le habían dado participación a la provincia de Mendoza para el relevamiento. Entonces hay cosas que, y la Corte dijo, no, le tiene que dar, y en Río Negro les tiene que dar participación, no, en Mendoza le habían dado, en Río Negro, que también salió en todos los diarios, le tienen que dar participación a la provincia, tiene que ser oída la provincia. Después les decía que hablábamos del convenio de la OIT, que yo le dije que fue bisagra, que marca el cambio de paradigma sobre el reconocimiento de la propiedad comunitaria, y la Argentina se adhiere y entra en vigor recién en el año 2000. Y la ley que yo les decía del 2006, que es la 26160, que se dicta en el Congreso de la Nación para hacer el relevamiento territorial y decreta la emergencia, es decir, que nadie puede desalojar y considera que se usurparon, es decir, que hay un derecho penal sobre eso, y mientras que se va haciendo ese relevamiento, queda como en stand-by todo para ver dónde están, que tradicionalmente ocupan esos pueblos. De hecho, esta foto que está ahí es que fuimos a auditar el relevamiento territorial en Santiago del Estero, en la comunidad Tonocoté, pero es una ley que no la podía hacer el INAI solo, tenía que hacerlo en conjunto con las provincias, justamente porque es territorio provincial, como lo dice la Constitución, es concurrente. Entonces, hay lugares que se pudo hacer mejor y otros no. Por eso, recién, bueno, ahora vamos a ver qué pasó con esto, porque fue prorrogado, y estaba prorrogado hasta noviembre del 25, pero ahora vamos a ver que eso se derogó, y como les decía, en el Código Civil del 2015 se reconoce a las comunidades indígenas en el artículo 18, pero dice que una ley especial va a reglamentar sobre la propiedad comunitaria, que será objeto de esa ley, y desde ese 2015 no pasó más nada. Hay reuniones, hay proyectos, pero en concreto nada. De todos estos cambios de políticas públicas, el INAI, lo que es el registro de comunidades indígenas, se está reperfilando, así que no sabemos concretamente, de acuerdo a lo que dice la resolución del INAI. Hoy el INAI está bajo lo que es la Vicejefatura de Gabinete de Ministros del Interior, pasó por varios lados, es un ente autárquico, y ahora en el 24 se derogó, les dije que estaba prorrogado, y se derogó ese decreto
por un decreto de necesidad de urgencia y dijeron que se declaraba finalizada la emergencia en materia de posesión de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias en el país. Y se declaraba finalizada la emergencia en relación a materia de propiedad comunitaria. Entonces, también no sabemos cuál va a ser la nueva política pública, si va a haber una política nacional, si se va el INAI, va a seguir existiendo, si se va, porque hay distintas versiones en los diarios, si se va a dejar en competencia de las provincias, porque su competencia originaria es de las provincias, del relevamiento territorial. Desde que se derogó, no hay manifestado una política pública al respecto. Para ver la importancia de los pueblos indígenas que tienen en todo el país y que están distribuidos, como van a ver en un mapa que tengo más adelante, es importante que tomemos noción de cuántos indígenas autorreconocidos, porque el censo es de autorreconocimiento. Estamos hablando que en el 22 se reconocieron 1.306.730 personas que se reconocieron indígenas. Y esto, bueno, acá un cuadro de evolución, pero fíjense que en realidad, si no, muchos, dado las distintas políticas públicas que tuvo el país, hay mucha gente que no se autorreconoce que son de pueblos indígenas. Entonces, es un censo solamente relacionado al que se considera. Si no te consideras, por más que tengas sangre indígena, no vas a aparecer en el censo. Bueno, esto ya lo vieron con Jorgelina. La Argentina está adherida al convenio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto San José de Costa Rica del año 69. Como forma parte, toda normativa, como es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le es aplicable al Estado argentino. Es decir, si algún conflicto va a parar a través de la Comisión y a la Corte, por ser parte, la sentencia que dicte la Corte es aplicable y alcanzable al Estado argentino. Esperen que tome un poco de agua. El primer caso que interviene la Corte Interamericana de Pueblos Indígenas es muy importante porque también fue un leading case y este es como otra bisagra, digamos. Como les dije, la bisagra que marca el OIT, la 169 del año 89, este marca sobre un fallo de la Corte que a partir de ahí empieza a una cascada de fallos en relación a pueblos indígenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre distintos temas, no solamente sobre tierra. Pero este es el primer caso sobre el derecho a la tierra comunitaria y que va a recepcionar justamente el concepto que dio la Corte Interamericana, la OIT sobre propiedad comunitaria o propiedad colectiva indígena. Los hechos, ¿qué pasa? Bueno, esta es una comunidad que se llama Aguastinis, que está asentada en Nicaragua, en la costa del Caribe, donde su manejo y su vida cultural está relacionada con los bosques. Entonces, ellos participaban en su vida, en el manejo diario y con el bosque, y el Estado nicaragüense en su momento le entregan concesión 62.000 hectáreas a una empresa para la explotación de árboles, de madera, de los bosques, sin la participación y afectando directamente a la vida diaria de la población de Aguastinies, sin ninguna participación de la población indígena. Bueno, como ustedes saben, no. ¿Cómo se llega a la Corte? ¿Qué tienen que hacer primero? Hola. Y agotar los otros recursos internos, digamos.
Internos, muy bien, y después de los recursos internos va directamente a la Corte o hay un paso intermedio. Tiene que ¿Cómo, profe? ingresar primero a la comisión. A la comisión Ah, se tiene que presentar la petición. Va primero la comisión y la comisión hace una recomendación al Estado y si el Estado no cumple, la comisión es la que lo eleva a la Corte, ¿no? Bueno, esto pasa en Nicaragua y entonces cuando llega el fallo de la Corte, después de un análisis muy interesante porque para llegar a estos conceptos hicieron participar observadores, peritos expertos, antropólogos, geólogos, todo para poder ver la diferencia y la cultura que tenían los pueblos indígenas relacionados con la propiedad, con la tierra y la propiedad colectiva. Y ver que no es lo mismo la cultura occidental, el vínculo de la tierra que tenían los pueblos indígenas. Entonces, esa estrecha relación que dice que tienen los indígenas con la tierra tenía que ser reconocida para poder respetar su cultura y su supervivencia económica. Y ese que era un legado que le dejaba cultural que transmitían de generación en generación. Este concepto, muy importante, porque fíjense que el artículo 21 de la Convención de Derechos Humanos habla de propiedad privada, pero no habla de propiedad colectiva. Entonces, este fallo hace una interpretación del concepto de propiedad privada en sentido amplio y lo lleva al reconocimiento de la propiedad comunitaria y propiedad colectiva en el concepto de la cultura indígena. Por eso es muy importante porque a partir de esto empiezan a haber reconocimiento en otros casos. Y acá se asimila un poco como la Argentina. Nicaragua tenía leyes de propiedad comunal, pero no estaban regulados los procedimientos para darle el título, como en la propiedad privada. Si ustedes son dueños de una casa, un departamento, tienen un título de propiedad, que eso hace que el tercero, el otro sujeto te reconozca como dueño. Entonces, si no hay un procedimiento de ese reconocimiento, de esa titulación, es como que es insuficiente. Es lo mismo que pasa hoy por hoy todavía acá en la Argentina. Después, aparte, la Corte le dice a Nicaragua que era necesario demarcar la propiedad comunitaria indígena para poder dar la titulación y que también en ese territorio se había dado la explotación y se había dado sin el consentimiento y la consulta previa con la comunidad indígena. Estos conceptos tenganlo en cuenta porque lo vamos a ir viendo cómo esto también repercute en el fallo con relación a un fallo contra la Argentina. Bueno, acá son fechas, esto recién termina y le da por reconocido y cumplida la sentencia en el 2009 la Corte a Nicaragua. Bueno, y ahora empieza el caso argentino de la Corte, que tuvo sentencia en febrero del 2020. Y fíjense, un detalle, bueno, la zona es acá, en el norte de Salta, con el límite con Paraguay, que es la zona de Santa Victoria Este, que es el lote 14 y 55, así, están reconocidos. Y fíjense un detalle, porque nosotros cuando hablábamos del caso anterior de Nicaragua, hablábamos de la comunidad Guastiñi, ¿no? Acá decimos la asociación La Cajona, es una asociación civil. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa asociación civil estaba compuesta por distintas comunidades, distintos pueblos. Eran Huichi, Chorotes, Toba, Chulupita, no eran todos eran Huichi, todos eran Chorotes, los que reclamaban, como veíamos en el caso anterior. Estaban asentados en esos lotes de que les mostré en el mapa recién, y ellos había antecedentes de estar asentados de ahí del 1600, pero al mismo tiempo había población criolla, es decir, población mixta, con otra cultura, con una cultura agrícola ganadera, diferente a la de la cultura de esos pueblos en esos asentados, que se introducen a principios del siglo XX.
Bueno, en este mapa pueden ver la distribución de los distintos pueblos que hablábamos antes en todo el país donde están asentados, ¿no? Ahora bien, a ver, en la otra filmina creo que está, que quiero que veamos un detalle y vuelvo. Fíjense que por qué hablamos de asociación civil. Los primeros reclamos de estos grupos de pueblos, que es la Cajoná, es del año 84. En el año 84 estaba la ley de el INAI, la 23302. ¿De qué año era que vimos recién? El ¿De qué 85. año era? 85. Es decir, que esto es anterior. Al ser anterior, no estaba y tampoco estaba la Constitución del 94 de los derechos colectivos. Entonces hubo necesidad de formar una asociación civil para poder peticionar en la justicia. Estuvieron asesorados por esta organización inglesa que estuvo asentada en la Argentina, en esa zona, mucho tiempo, hasta el 82, ahora vamos a ver por qué, y ellos fueron los que asesoraron para que se presentaran, formaran una asociación y poder hacer los reclamos ante la provincia de Salta primero y después llegar a todos los pasos que vimos recién. ¿Por qué les digo que era una asociación, una ONG relacionada con los ingleses que estaban asentados en esa zona? Porque en esa zona había una misión, de hecho en esa zona te hablan de la misión, que en el 82 se van de la Argentina. ¿Por qué pasó en el 82? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó en el 82? El 2 de abril de Regreso a la 1982. democracia. El 2 de abril de 1982. La Guerra de Malvinas. Entonces, la Guerra de Malvinas hace que los ingleses, que era una misión anglicana, que es la religión inglesa, sean expulsados y se van de la Argentina. Entonces, pero quedan con vínculos. Incluso yo vi en ese momento entrevistas y todo, y hablan de Jones, que es uno de los que los asesoraba y todo, para formar la asociación. Forman la asociación para empezar a hacer los reclamos de esa mirada que decíamos recién de propiedad comunitaria, indígena, territorial, sobre esos lotes fiscales, que esos fiscales son del Estado, porque son tierras públicas, digamos, para que después veamos la diferencia con otro caso que vamos a ver de la Patagonia. Entonces, en base a eso, y necesitaban, si no tenían esa personería jurídica, no podían hacer los reclamos. Bueno, ¿qué pasa? Pasó distintas, hasta que llega a la comisión, como decían, las distintas etapas. Reclamaron al Estado provincial, el Estado provincial, incluso ven que el primer reclamo es con la ley, la OIT con el 107, antes de la 89, del 169. Incluso querían entregar títulos, pero en carácter individual, no comunitarios, a los indígenas y a los criollos, quería lotearlo. Bueno, hubo distintas mesas de negociaciones y en medio de todas esas negociaciones, el Estado Nacional va a ser un puente que es sobre el río Pilcomayo con Paraguay. No hubo consulta previa, no existía la consulta previa, ahí todos se enojan e incluso hacen manifestaciones. Bueno, todo ese conflicto que va increyendo termina en que, incluso llega a la Corte en un momento, pero la Corte Nacional, pero le dice que no lo abre el caso porque decía que la Corte del Estado provincial no había tratado el tema, entonces se considera incompetente. Conclusión, después de todas idas y vueltas, termina el reclamo ante la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos está también en varias negociaciones, mesas de trabajo, incluso se llegaron a determinar que iban a ser 400.000 hectáreas, miren que estamos hablando de 643.000 hectáreas,
eran para los pueblos indígenas 400.000 y 243.000 a la población criolla. Ahora, la pregunta era cómo la distribuían, cómo se repartían unos a otros. Todo ese conflicto es de lo que demoró y costó la determinación. Si ven acá, ven que están los puntitos rojos donde están ubicadas las comunidades indígenas, donde están, los querían reubicar y todo. Es difícil porque conviven en un espacio, en el mismo espacio los dos. La comisión hace un informe de fondo de recomendación para el Estado argentino en el 2012. Pero la recomendación era justamente la reubicación en una parte indivisa de territorio de las 400.000 hectáreas por los pueblos indígenas, controlar la deforestación, hacer la consulta previa sin impacto por los impactos ambientales, reubicar a los pueblos criollos, asegurar la demarcación. Como eso no sucedió en todo ese tiempo, entonces se eleva a la Corte Interamericana en el 2018 y tiene sentencia de la Corte en febrero del 2020. ¿Qué dijo la Corte? Dijo que la Argentina violó el derecho de propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano y a la alimentación adecuada y al agua. Como decíamos, acá vuelve a ser igual que Nicaragua, es decir, no hay legislación sobre propiedad comunitaria, y lo que sí es innovador esta sentencia es que introduce, que no fue reclamado en su momento por los pueblos indígenas, es el ambiente sano y la alimentación adecuada y al agua, y reconoce el agua y a la alimentación adecuada, el derecho ambiental y al agua sobre todo como un derecho humano. ¿Y por qué lo reconoce? Porque si no hay derecho, es una zona donde no hay agua potable, entonces, si el agua potable es esencial para la vida, entonces, por lo tanto, si no hay una alimentación adecuada, no hay supervivencia. Entonces, es una exigencia que le pide al Estado argentino que haya obras, se entregue agua potable para la vida en esa zona, porque antes de dictar esta sentencia, vienen los observadores de la Corte a reconocer y conocer el lugar. Y con respecto a la propiedad comunitaria, dice, tienen que tener una norma jurídica que le dé seguridad jurídica, un título jurídico. ¿Qué significa este? Que sea oponible entre las propias autoridades y a terceros, es decir, que yo tenga como, si soy propietario de un departamento, de una casa y tengo el título de propiedad, mi escritura, bueno, así tengo que tener mis papeles a la propiedad comunitaria, ese título jurídico, para que los demás me lo reconozcan. Hoy por hoy eso no está esa ley. Entonces le dice a la Corte, a la Argentina, que violó el derecho a la propiedad comunitaria, conforme al artículo 21, que es el de la propiedad privada, que también, tomando el caso de Aguas-Tiñis, es el concepto amplio del que hablamos antes, de propiedad comunitaria. Vuelve a insistir con el tema de la consulta previa, que se había omitido para poder hacer el puente internacional. Incluso cuando yo escuché las audiencias que lo escuché, que si entrabas a la Corte Interamericana las podías escuchar, uno de los representantes indígenas decía que se había hecho una ruta, y si no hubiesen hecho la consulta primero, no es que si lo hubiesen trazado por otro lado, porque nosotros sabíamos que por esa zona se iba a inundar. Es decir, no solo en la consulta previa para ver si están de acuerdo o no el trazado de esa ruta, sino también por el conocimiento del territorio. Y como les decía, ¿por qué le dice que es, y lo condena el Estado Nacional diciendo usted no hizo nada y lesionó la vida indígena y cultural y alteró su vida? Porque ellos estaban, como vimos los antecedentes, en 1600 y a principios del siglo XX se empiezan a vivir los criollos,
y no hubo una participación del Estado, lo dejó convivir, pero eso implicó la alteración de la vida y la cultura y la vida diaria de los pueblos indígenas. Esta parte de la sentencia lo fundamenta en el artículo 26 de la Convención. Acá vemos cómo, miren, llegan en esa zona el agua potable. A ver, en el derecho ambiental se habla de tribunales activos, porque el tribunal siempre, aunque en el derecho internacional puede sentenciar sin haberlo demandado, porque van un poco más del reclamo, y cita incluso la propia Constitución nuestra del derecho al ambiente sano y el recurso del agua como un derecho natural y esencial para la vida. Esto es innovador también en este fallo. Todo eso también teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tienen en esa zona. Vieron algunas fotos y es una zona muy, muy pobre. Bueno, la sentencia le dio un plazo. Ahí después, si quieren los detalles, los pueden ir leyendo, pero para llegar al final, que falta todavía un poco, avanzo. Le dio 6 años para cumplir la delimitación de marcar o dar el derecho a la propiedad comunitaria, trasladar a los criollos para ponerlos en un lado, a los pueblos indígenas en otro, que puedan llevar una vida sana, que después también le dio 6 años para el traslado y que removieran los alambrados, el ganado, es decir, el reacomodamiento en la zona. Esto vencería en febrero del 2026. Y también hay, como vimos antes, ustedes saben que van como controlando el cumplimiento de la sentencia. Bueno, en este tiempo hubo una visita que vino de reconocimiento para ver el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué hizo el Estado Nacional? Esto fue una sentencia del 2020. En el 2021, que el INAI estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, se creó una unidad ejecutora para cumplir la sentencia. En base a eso, esto lo observó la Corte, vio que también se habían hecho obras, un convenio que homologó para obras de acceso al agua segura, del consumo humano, en esa zona que se estaba haciendo. No encontré nada para ver cómo está avanzando esto. Y hasta ahora no sé qué va a pasar a febrero del 2026. Busqué, por ejemplo, que hay un pedido de informe de una senadora de Salta al Congreso para que informen a ver en qué situación está. Hoy el INAI está bajo la órbita de lo que es la Vicejefatura del Interior, está ahí, es un ente autárquico. No sé, de la página no surge nada sobre este tema. ¿Cómo está el relevamiento territorial? Según la fuente del INAI, que sigue estando en la página del INAI, y lo último que hay es el relevamiento que se llegó a hacer. Ahora después lo pueden ver, ahora después vamos a ver preguntas que digo, no sé si las provincias, como se derogó, como le dije antes, la emergencia, y como es competencia originaria de las provincias el relevamiento, si lo van a seguir haciendo, no lo sabemos. Ahora sigue habiendo conflictos sobre las tierras, no solamente ese que vimos en Salta, sino hay conflictos en varias partes del país. Algunas salen en los diarios. Este es un conflicto en la zona de Villa Langostura y hay varios juicios. Acá, esta zona es donde está el camping del Correntoso y sí es un espacio público donde está reconocido hasta por el Superior Tribunal de Neuquén como que le tenían que devolver la comunidad mapuche el camping al municipio.
la municipio trató de darles que siguieran explotando el camping, pero ellos se niegan y quieren que les reconozcan el reconocimiento del asentamiento y la tierra comunitaria. Hoy por hoy fueron en queja a la Corte. Ustedes saben que el recurso, no sé si saben, el recurso extraordinario lo habilita el máximo órgano de justicia de cada provincia. Si lo deniegan, la única forma de llegar a la Corte es en queja. Hoy por hoy está en queja este tema y otro de otro que está por acá, que es un derecho de un privado, de lo cual la procuradora, su procuradora, dijo en el caso no del camping, sino en el otro, que no se había analizado algunos conceptos, por eso consideraba que había que abrirse el recurso extraordinario. Todavía la Corte no es vinculante esa opinión de la subprocuradora, que puede abrirlo o no abrirlo, pero bueno, esto está relacionado a varios. Fíjense que esto, según el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, este es el conflicto acá en la zona de Villa Langostura, son 625 hectáreas, decían que tenían, y que ahora se redujeron a 125. ¿Qué pasaba con la diferencia entre la cajoná que veíamos recién? La cajoná eran todas tierras públicas, es decir, es el Estado de Salta que va a tener que demarcar, entregar, dar los títulos de propiedad. Pero ojo, no sé qué títulos, porque el Código Civil, eso es ley de fondo, y no está la ley a nivel nacional. Y está en la etapa de cumplimiento de sentencia, que pasará hasta febrero del 2026, no sabemos. Con respecto a lo que veíamos recién, tenemos tierras de propiedad privada y tierras públicas. Y de propiedad privada tienen varios dueños que tienen título de propiedad. Todos estos son los dueños de esta zona, con títulos de propiedad. Unos con más hectáreas, otros menos hectáreas, de los cuales uno es Manu Ginóbili, el basquetbolista. Este conflicto, mantenerlo durante tanto tiempo, también da una inseguridad jurídica. Por eso es necesario que se resuelva. Y tuvo intervención de la justicia local y hay varias demandas, pero a diferencia de estas, que estaba todo unificado, acá no están unificadas. Son todas demandas de cada uno de los propietarios. Entonces, por eso es importante la decisión que tome la Corte, porque en base a eso quizás aclare o no, o obligue al Estado Nacional al Congreso a dictar y cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de dictar una ley de propiedad comunitaria. De hecho, hay un fallo también de mucho conflicto, que fue en Bariloche, que una jueza le ordenó entregar los títulos. Y yo dije, ¿qué título va a ordenar? Si vos no tenés la ley de propiedad comunitaria, no está el procedimiento, no existe la ley, no puedes entregar nada si no existe la ley. Entonces ahí hay un vacío legal importante. Este fallo, que se los traigo porque este está relacionado con la consulta previa. Es una comunidad mapuche que reclama al Estado de Neuquén sobre la inconstitucionalidad en su momento, que ya tiene sentencia de la Corte, de cuando se delimitó el ejido municipal de Villa Pegüeña. Y decían ellos, por más que la Corte, el Superior Tribunal de Neuquén lo había rechazado, la Corte lo habilita y le dice que sí, que es cierto, que no habían hecho la consulta previa para poder delimitar el cuál era el ejido municipal. Tendrían que haber hecho la consulta a la población indígena que estaba asentado sobre ese territorio. Hoy por hoy, ¿por qué remarco la importancia de la consulta previa? ¿No? Porque la consulta previa está relacionada con los recursos naturales.
y con la explotación de los recursos naturales, con las obras públicas. Volviendo a la zona de la Angostura, no sé si conocen, pero está una obra que está inconclusa, que es una circunvalación porque ahí está justo el paso Zamoré, que cruza Chile, donde pasan todos los camiones chilenos. Entonces, para que los camiones no atraviesen el pueblo, se estaba haciendo la obra que hacía una circunvalación para que no pasen y iban directamente a la ruta 40. Ese trazado pasaba sobre algunas comunidades mapuches asentadas ahí por el Belvedere, donde está todo el conflicto. Bueno, la obra está parada. Entonces, es necesario por eso la consulta previa e informada, como hablábamos recién de la ruta en Salta, previo para evitar antes de hacer una obra y tenerla interrumpir con los costos que implica la interrupción de un tipo de obra pública. Tal es así que por el fallo de Villa Pegüeña, Neuquén en el año 23, porque la Corte le ordenó hacer la consulta previa, dicta la primera provincia que tiene la ley local de consulta previa. En el 24 Río Negro y este año la sacó Chubut. Fíjense que son 3 provincias que tienen muchos recursos naturales, de explotación minera, petrolera. Entonces es importante tener estas consultas y que se hagan. Ay, acá tengo un problema de tipeo, no dice previa. Bueno, pues lo corrijo. Es importante que se haga esa consulta previa para poder evitar este caso concreto, por le digo, de la obra o la interrupción de una explotación de petróleo. Es decir, es necesario que haya claridad y haya participación, porque están los derechos constitucionales de las provincias y el derecho constitucional de los pueblos indígenas. Y este fallo que también se los pasé, que es de la Cámara Federal Contencioso Administrativo acá de Capital, pero está con un caso contra el INAI, por eso es en Capital, por el domicilio del demandado, y justamente es importante porque lo que dice la Cámara es decir, ojo, está bien, ahí estamos hablando de 2 derechos, el derecho de propiedad privada y el derecho de propiedad comunitaria. Pero no significa que ningún derecho es absoluto, porque incluso el derecho de propiedad privada, si mañana van a hacer o han hecho, yo vivo acá cerca del acceso este, y cuando hicieron la autopista, tuvieron que expropiar propiedades para hacer esa autopista, cuando se hacen rutas. Entonces no es absoluto que yo soy dueño de eso. Entonces, de uno de otro, es necesario sí respetar, en el caso de que si voy a expropiar, el Estado tiene que hacer una ley de expropiación, pagar lo que corresponde. Entonces, no hay un derecho absoluto, ni de uno ni de los otros. No existe el derecho absoluto de propiedad. Y bueno, mis preguntas en estos últimos tiempos es preguntarme y preguntarles, con todo lo que venimos viendo, si estamos en una nueva etapa en nuestro país y en el mundo con relación a los pueblos indígenas. Porque como veíamos, los pueblos indígenas están relacionados con los recursos naturales, están relacionados con el derecho ambiental. Hay muchos conflictos en el Amazonas, en la zona del Amazonas del Ecuador, con la explotación de petróleo, con la explotación de los árboles, de la tala del Amazonas, del oxígeno. Todo eso es como que ahora es cuestionable para algunas corrientes del derecho ambiental. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, como estar atentos, cuáles son los valores, cuáles son los principios que uno, si me preguntan, el derecho ambiental para mí es importante. Y a nivel nacional, de las políticas públicas, preguntarnos, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo? ¿Va a disolver el INAI? Porque esos son los que se leen en los diarios, ¿eh? Si se disuelve el INAI, ¿qué puede pasar? Bueno, hay muchas de las cosas que tiene la ley INAI, que es del año 85, ¿lo puede absorber las provincias? Sí, lo puede absorber las provincias. Otras
quizás no, como el Consejo, que es de participación de todos los pueblos indígenas. Se va a hacer más localizado el tratamiento. Incluso el INAI está ahora lo que se ve en la página es que estuvo haciendo campañas que me parece muy importante de entrega de DNI sobre los pueblos indígenas, mucha gente indocumentada. Pero es un gran interrogante. Y si yo les decía que el relevamiento territorial se hacía con la nación, con las provincias, pero había como un peso, digamos, de la ley nacional. Se derogó solamente la emergencia, es decir, no está más el tema de los desalojos. ¿Qué van a hacer las provincias? ¿Van a seguir relevando? ¿Se va a impulsar la ley de propiedad comunitaria para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana? La Corte Suprema fallará sobre el tema de la propiedad comunitaria en los distintos reclamos que existen en Villa La Angostura. Bueno, son todas preguntas para otro capítulo, para hacer una nueva serie de Netflix. No les puedo decir más nada porque no tengo respuesta sobre esto. Si quieren hacerme preguntas de lo demás y puedo contestar, estoy a disposición. Hola. ¿Nadie quiere Hola, preguntar profe. nada? Sí, ¿No hubo nunca estuvo cerca de salir la ley de lo de las tierras esas comunitarias? ¿Nunca estuvo ni cerca de salir una ley así? no. Yo que sepa, no. Consulta. Mirá, No, a ver, hubo proyectos. Sí, proyectos sí, porque me los dieron para analizar en su momento. claro. Había 3 proyectos que yo vi, por lo menos. Pero nunca llegaron al estado parlamentario para el debate, si es eso. Y eran muy diferentes unos de otros, unos eran muy para un lado y el otro muy para el otro, digamos. No había un equilibrio, digamos. Y cuando se reformó el Código Civil, que yo les decía antes, la que fue ministra de la Corte, Elena Hayton, que tenía cátedra en la Facultad de Derechos Reales, que es el derecho sobre el derecho a las cosas y a la propiedad, ella proponía, que fue una de las que estaba en la comisión de redacción, de hacer un nuevo derecho real sobre propiedad comunitaria, pero se opusieron porque decían que no era un derecho real. No solo se opusieron la doctrina que consideraba que era un derecho público, se opusieron los mismos pueblos indígenas. Entonces quedó como que iba en la promulgación que iba a ser una ley especial y esa ley especial nunca salió. Entonces ahí quedó en stand-by. Ahora mi interrogante es eso, como ahí hay un fallo de la Corte Interamericana que está condenado el Estado y dio 6 años para el cumplimiento. Se cumple en febrero del 2026. Pero no sé si está como prioridad del Estado sacar esa ley. No, claro, ahora menos. Y los proyectos que estaban eran unos eran muy pro indígenas y otros eran muy pro no indígenas. Entonces es como difícil el equilibrio. Porque yo le decía a la comisión anterior que para mí lo importante es la participación del pueblo de distintos, están asentados en distintas partes, y de acuerdo a la relación de cada pueblo y cada comunidad con su provincia también, porque no es lo mismo el Coya que el Mapuche, olvídense. No es lo mismo el indígena de Santiago del Estero, y bueno, y cada provincia tiene su realidad. Creo que pues yo no me acuerdo a quién le dije, si a ustedes al otro. Yo estuve en Corrientes, en la historia liberal, y vos le preguntás, ¿y hay pueblos indígenas? No, y vos ves y todos te notás que son descendencia de guaraníes, pero no se reconocen. Entonces hay también como una cultura media en un momento, por eso todo hay que analizarlo con ese, por eso hago la línea de tiempo, ¿no? Con el marco histórico de qué pasó en la Argentina.
Ahora, también es importante esta etapa de reconocimiento, y esto de lo que está pasando ahora también, que les den lugar en el consejo, porque ese consejo a veces no funcionaba, que yo veo ahora que están nombrando, bien el boletín oficial salió que nombraron un representante tehuelche de Chubut, y eso es importante. Esto, como estas clases las venimos dando con Jorgelina hace varios años, una vez les di un video de la primera diputada nacional de origen indígena, que era tehuelche, que representaba Chubut. Entonces, que tengan esa participación en sus territorios y que es la voz que para poder ir consiguiendo los derechos es importante. No, siempre por esta vía. No estoy de acuerdo si me preguntan por la vía del RAM de Mapuche, porque eso no lo reconocen el Estado argentino. Ellos se reconocen que es el Estado mapuche, que el invasor es argentino. Entonces, ese procedimiento de violencia yo no estoy de acuerdo. Ni acá, ni en Chile, no estoy de acuerdo. A mí han contado funcionarios que han llegado, no ahora, ya hace unos cuantos años también, llegar ahí, te dice, ¿usted pidió autorización para entrar en territorio mapuche? No, yo creo que tiene que haber una convivencia, un respeto a las culturas y en donde están asentados, ¿no? Totalmente. Y la convivencia, y les decía, en Panamá existen los cunas, donde tienen todo su régimen cuna, en una zona hermosa de Panamá, y que conviven con el Estado panameño. Entonces, eso es como cualquier pueblo dentro de un Estado, saliendo de los pueblos indígenas. España tiene los catalanes, lo del País Vasco. Bueno, reconozcamos sus lenguas, sus derechos, su cultura, pero si están dentro del territorio, dentro del Estado de Derecho. De hecho, hay muchos mapuches que no se identifican con los RAM, y te lo dicen, porque se enojan porque no son violentos como los otros. Y han participado, por ejemplo, yo estaba en algún foro y los he escuchado en la Intendencia de San Martín de los Andes, como para llegar a acuerdos comunes y poder interpretar la cultura. Me acuerdo porque contaban un ejemplo de que había que pasar el gas de Camusi, y Camusi lo quería hacer al estilo occidental, es decir, a nuestra mentalidad. Y ellos tenían otra concepción de sus lugares donde estaban asentados. Entonces ahí la legislatura, el Consejo Deliberante con el intendente y Camusi lograron llegar a un acuerdo cómo le iba a llegar el gas a la comunidad mapuche asentada en esa zona. Por eso, siempre se puede, en esas mesas de trabajo, siempre se puede llegar a un acuerdo. Con el diálogo creo que podemos llegar a todos lados. Con la violencia lo estamos viendo en el mundo, con la violencia no llegamos a ningún lado. ¿Alguna pregunta más? Todo el material lo van a subir. Si preguntan, lo sube Jorgelina, después lo sube. ¿Nada más? No sé si Jorgelina está por ahí. No, yo por mi parte no. Bueno, gracias. Sí, estoy acá, estoy acá. Aprovechen ahora para preguntar, porque miren que después todas las cuestiones técnicas yo no tengo capacidad de contestarlas y la doctora González Peltón tampoco, porque no nos dedicamos a pueblos indígenas. Bueno, igual cualquier pregunta, tiene una Pueden inquietud escribir un cuando están correo. pues sí, pueden mandarme. Bueno, entonces Jorgelina, Bueno, después chicos, si vamos a pueden ir mandar para... desconectándose, si pueden. Forma perfecta.